vamos a continuar con el tema 3. Habíamos hablado en el tema 1 sobre el texto, sobre la estructura del texto, qué características tenía, y también hemos hablado sobre el tema y los subtemas. En el segundo tema hemos hablado sobre la planificación, cómo planificamos para construir un texto. Pregunto hasta este momento, ¿cuántos textos han leído? ¿Han leído muchos textos? ¿Sí o no? Por lo que veo han leído bastantes textos, ¿no? Pero me gustaría también preguntarles si han hecho la interrogante para identificar el tema, ¿no? Dicho sea de paso que es muy importante hacer esta pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿O de qué trata el párrafo? Eso nos ayuda bastante a poder saber si estamos comprendiendo o no el texto. Justo en este momento que se habla sobre el analfabetismo funcional, dice que los analfabetos funcionales son los que leen pero no entienden lo que dice el texto. Y usted de pronto puede leer bastante, muchas páginas, y al final dice, no entiendo, pero ¿por qué no entiende? ¿No? Quizá nos puede ayudar bastante si nos hacemos esa interrogante, ¿no? ¿Y de qué trata el texto? Si usted responde en una frase nominal, como habíamos dicho, ¿de qué trata el texto? Yo creo que ya se podría haber avanzado bastante, ¿eh? ¿De qué trata el texto? Pero nosotros estamos abocados en este momento a ver sobre cómo está constituido el texto, cuál es la estructura del texto y cómo se produce el texto. En esta unidad vamos a hablar sobre el proceso de redacción que involucra la producción ya del texto. Entonces, en el tema 2 o en la sesión anterior hemos hablado sobre la planificación a partir de una idea, ¿no? O un tema. Entonces ya tenemos el tema y habíamos buscado ideas generadoras. ¿Cuáles son esas ideas generadoras? Entonces los habíamos agrupado en un esquema. Nuestro esquema estaba estructurado por 2 subtemas y cada subtema por 2 ideas generadoras. Obviamente con esa estructura que ya está bien establecida, ya nos sirve para producir un texto. Algo importante que también hay que recordar es que ¿para quién va a ir dirigido mi texto? ¿A quién voy a escribir? ¿Será para un niño? ¿Será para un adolescente? ¿O será para un adulto? ¿Para quién voy a escribir? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener que direccionar nuestra producción. Entonces, vamos a ver de qué se trata la producción del texto. Bueno, en esta etapa nosotros vamos a transformar, ¿sí?, el proyecto de texto. Vamos a utilizar el esquema que hemos hecho, todo lo que hemos planificado, ¿sí? Constituimos de una simple representación jerárquica de ideas a un discurso verbal, lineal, inteligible, eso quiere decir comprensible, ¿sí? Y ahí ya vamos a tener que utilizar algunas reglas, ¿no? Qué sé yo, la sintaxis, especialmente la ortografía, para que se pueda entender, ¿no? Ocurre que la ortografía es muy importante, el problema es que no le damos la debida importancia, ¿no? Tildar, ¿para quién es eso, no? ¿A quién le gusta acentuar, no? Escribimos, ¿no?, cualquier cosa. Entonces, vamos a ir revisando estos puntos para que el texto pueda tener el debido tratamiento, ¿no?, para que se pueda entender. Las propiedades del texto, las convenciones socioculturales. Entonces, ¿qué implica esta producción del texto? Vamos a desarrollar 3 aspectos en la producción del texto. Primero, la enunciación, luego la revisión y posteriormente la edición. Con estos 3 puntos creo que ya vamos a poder ilustrarnos mejor para poder escribir nuestro texto. Primero, en la enunciación. ¿Cuál es la intención de este primer aspecto, no? Es dar curso al pensamiento siguiendo el esquema elaborado previamente. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a agudizar un poco la mente, ¿sí?,
y luego vamos a utilizar todos nuestros recursos lingüísticos para poder producir ya el texto, ¿no? ¿Qué debemos considerar acá? Debemos considerar o tener presente la naturaleza del tema, las variables de redacción que se mencionan o que se han mencionado en el tema anterior. Entonces no nos vayamos a desviar de lo que ya se ha establecido. Por eso es muy importante el esquema, ¿no? En el esquema, como ya tenemos establecido cuáles son las ideas o los subtemas y las ideas generadoras, eso me va a ayudar a no desviarme. Entonces voy a estar concentrado en esos subtemas, en esas ideas generadoras que van a evitar de que yo pueda de pronto abordar otros temas, ¿no? Y así desnaturalizar el tema que había establecido. Bueno, ¿cuáles son esas variables? Primero, la intención comunicativa del autor, como ya hemos mencionado en algún momento, ¿no? ¿Con qué intención está escribiendo? A ver, ustedes quieren escribir algo, ¿no? ¿Con qué intención quieren escribir, no? Sé que ahora muy poco ya se utiliza las cartitas, ¿no? A ver, las cartitas amorosas, ¿no? Muy poco se utiliza, ¿sí? Ahí hay una intención, ¿no? ¿Cuál es la intención? De que la persona que va a leer tiene que sentirse a gusto, ¿no? Tiene que sentirse que le están queriendo, ¿no? O de pronto usted está escribiendo para despedirse de ella, ¿no? Entonces, tiene esa intención. ¿Con qué intención va a utilizar, ¿no? Si es para solo informar, si es solo para convencer, o es para narrar, ¿no? Imagínense que quiere contarle algo que le ha pasado, ¿no? Alguna anécdota, ¿no? Entonces, eso tenemos que delimitar. ¿Con qué intención voy a escribir el texto? Si en este momento escogemos un tema, alguna actividad que está realizando, por ejemplo, ponemos un tema, el trabajo, ¿no? Usted va a hablar sobre el trabajo. Si para usted el trabajo es un deleite, ¿cómo quiere escribir? ¿A manera de información o a manera de argumentación? Digamos, quiere escribir un texto sobre el trabajo diciendo que el trabajo es lo máximo, que es bonito, por esto, entonces usted ya tiene una intención. Su intención es argumentar, convencer. Pero si quiere informar, podría ser de manera sencilla y fría, si gusta, ¿no? Sobre el trabajo, ¿no? O quiere narrar, ¿no? Entonces nos cuenta toda su vida de trabajador en alguna empresa, ¿no? O en la empresa que está haciendo, ¿no? Y empieza a contarnos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ahí? ¿A qué se dedican? ¿Qué anécdotas aparecen? ¿Sí? Otro punto o otra variable es el destinatario. ¿A quién va a ir dirigido el texto? Entonces, aquí tenemos que concentrarnos muy bien en el receptor, la persona que nos va a leer, ¿no? Y ahí tenemos que considerar el nivel lingüístico. ¿Cuál será el nivel lingüístico que tiene esta persona? Como ya les decía en la sesión anterior, el nivel lingüístico de un niño es distinto a la de un adolescente y al de un adulto, ¿sí? Teniendo en cuenta que mientras nosotros vamos avanzando en edad, también vamos adquiriendo algunos conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos que tenemos se consideran nuestro nivel lingüístico y a la vez nuestros saberes previos. Yo puedo escribir un texto el cual me puede servir para ilustrar sobre cómo es el trabajo, ¿verdad? El trabajo. Y la persona adulta va a entender muy bien eso, de qué trata el trabajo, cuáles son las vicisitudes que aparecen ahí. Pero un niño no va a entender muy bien de qué trata eso, porque no lo ha vivido, ¿no? A no ser que sea un niño trabajador, ¿no? ¿Sí? Igual no va a poder entender muy bien eso, ¿no? Otro punto es el género textual. Nosotros tenemos varios tipos de textos. Vamos a mencionar 5 tipos de textos. A ver, hay textos narrativos, hay textos expositivos, hay textos descriptivos, hay textos argumentativos, hay textos instructivos. Dentro de los expositivos también hay textos informativos. Cuando usted lee un ensayo, ¿sí? No sé cómo se siente, ¿no? O cuando lee la editorial de un periódico, ¿verdad? Correo, ¿sí? Cuando lee a Mariátegui, cuando escribe, ¿cómo se siente cuando lee? ¿Qué tipo de texto será ese?
o cuando lee una noticia, ¿no? O cuando lee el Bocón, ¿sí? O algún periódico deportivo, ¿no? ¿Cómo percibe, cómo se siente, ¿no? Es muy distinto cuando usted lee la editorial de un periódico con una simple noticia. Entonces, ahí hay géneros textuales. El texto narrativo tiene por objetivo contar hechos. Ese es su objetivo, contar hechos, ¿no? Entonces van a aparecer personajes, aparecen problemas, ¿sí? Nos está contando toda una historia, ¿no? En cambio, el texto expositivo, su objetivo es informar, solo informar, nos va a informar. Entonces, no tiene ninguna otra intención, no, ahí no van a aparecer narraciones, no van a aparecer personajes, simplemente está informando, ¿no? Si es que aparecen personajes es como que están mencionando sobre algo que ocurrió y nada más, ¿no? No hay detalles, ¿no? El texto descriptivo nos va a ayudar a poder entender mejor cada una de los otros textos. Es un texto que ayuda a complementar, ¿no? Porque su objetivo es detallar. Entonces va a detallar con algunas especificaciones o de manera específica todo, algún acontecimiento, o puede ser también algunos detalles de la persona, ¿no? Si hablamos de la descripción literaria, ¿no? En cambio, el texto argumentativo tiene por objetivo convencer. Esos son muy buenos estos textos, ¿no? A ver, ustedes de pronto tienen muchas excusas, ¿sí? ¿Qué excusas tienen? A ver, digamos, llegan tarde al trabajo y dicen, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué le digo, no? ¿Cómo me invento? ¿Qué hago, no? Entonces crea una excusa, ¿no? Cuando usted va y se encuentra con su jefe inmediato y le presenta su excusa por la cual ha llegado tarde, y esa persona logra creerle, quiere decir que su texto ha logrado su objetivo. Y es un texto, se constituye un texto argumentativo. Y su objetivo es convencer, ¿sí? No se olviden de que el texto se constituye de dos maneras, ¿no? Obviamente ahorita estamos hablando sobre la comunicación escrita o sobre los textos escritos, pero también es oral, ¿no? Entonces una excusa de manera oral también es un texto. Si es oral y su excusa ha logrado su objetivo, que es convencer, quiere decir que su texto está muy bueno, ¿no? Muy bueno. En la época de los griegos habían unos filósofos a los cuales los consideraron los sofistas. Estos sofistas consideraban de que la mejor forma de poder hacer uso de la palabra es a través del convencimiento, decían, ¿no? Si logra usted convencer a alguien de que algo que está establecido por la sociedad dice que no es, pero logra convencer, ¿sí? Con argumentos, quiere decir que esa persona es muy buena, ¿no? Al menos utilizando la lengua, ¿no? Bueno, y el texto instructivo se utiliza para efectos de información rápida, que están centrados en las recetas de comida, en los manuales, ¿sí? Cuando usted compra un artefacto, ahí va a encontrar un manual, cómo utilizar este artefacto, ¿no? Primer paso, dicen, abra la caja. Segundo paso, limpie la caja, y así sucesivamente, ¿no? A esos textos los denominan textos instructivos. Hay una recomendación que planteamos acá, ¿sí? Es conveniente, dice, escribir los subtítulos de cada párrafo para tener presente el subtema que se está desarrollando. Es recomendable eso. Entonces, lo que ya hemos mostrado en el ejemplo anterior de la sesión que ya habíamos hablado en la sesión 2, ¿sí? Aparecen en nuestro esquema dos subtemas, ¿no? Esos subtemas es recomendable utilizarlo como un subtítulo, ¿no? En vista de que eso nos va a ayudar a poder no perdernos, ¿no? Y seguir hablando, abordando sobre eso mismo, ¿no? Podemos caer en repetir incluso algunas de esas ideas, ¿sí? Con otras palabras en otro párrafo. Por eso nos va a ayudar poner un título sobre este subtema, ¿no? O los subtemas que ya hemos establecido en nuestro esquema. Bien,
Vamos a ver entonces los ejemplos que se han hecho tomando en cuenta el esquema que habíamos planteado, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que se ha escrito en torno a este subtítulo. Sobre los perjuicios de la guerra del Pacífico. Hemos puesto ahí como subtítulo, impidió el desarrollo de la sociedad. Y empezamos a escribir, ¿no? Una de las funestas consecuencias de la guerra es que impide que una sociedad progrese, pues la fuerza laboral, que es la impulsora del desarrollo de un país, se ve afectada debido a que muchos, en busca de seguridad y paz, abandonan sus trabajos y, en muchos casos, también sus ciudades. Y podría continuar desarrollando sobre por qué la guerra del Pacífico impidió el desarrollo de la sociedad. ¿Sí? Sigamos. Hay una recomendación, dice, ¿no? En esta primera redacción, la cual constituye un borrador, ¿sí? Es un borrador, y es un borrador, parece que está bien redactado, ¿eh? A la que por supuesto le seguirán textos que satisfagan las propiedades de unidad. ¿Cuáles son esas? Corrección, propiedad, coherencia. Entonces poco a poco iremos viendo cada una de estas actividades para que el texto pueda tener sentido. Entonces, si observamos en esta redacción, parece que ya está bien estructurada, ¿sí? Pero en esta primera redacción no nos importa la sintaxis, la ortografía, nos vamos olvidando de esos detalles, aunque aquí lo hemos puesto para efectos de didáctica con las comitas, con los conectores que están apareciendo, ¿no? Pero lo que nos importa en esta parte o en este paso es que nosotros podamos generar todas las ideas, relacionar todo lo que nosotros sepamos o la información que hemos recabado para que ya pueda estar listo, ¿no? Porque si no, las ideas se van volando y después ya vamos a ir corrigiendo, ¿no? Bien, ahora viene la segunda parte, que sería la revisión. Quiere decir que hasta este ejemplo que ya hemos mostrado ya está escrito en bruto, ¿no? Ya con las ideas ordenadas por prioridad, ¿sí? Con los conectores lógicos, ya está contextualizado, incluso ya sabemos a dónde va a ir dirigido este texto. Entonces, con todas estas actividades que hemos hecho, quiere decir, o se supone, de que ya está nuestro texto en bruto, y eso es lo más importante. Como ya tenemos el texto en bruto, ¿el resto qué es? Simplemente ya es un maquillaje, ¿no? Vamos a empezar ya a ver si está bien, qué le falta, y ya vamos a utilizar todos los recursos que conocemos, ¿no? Pero acá vamos a mencionar a algunos específicos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la revisión? ¿Por qué es importante la revisión? Porque ocurre que cuando nosotros tenemos el texto en bruto, yo lo entiendo. A ver, usted revise los borradores que usted escribe. ¿Usted entiende lo que ha escrito en sus borradores? De hecho es que sí, así con su letra toda horrible, ¿no? Su letra de doctor, ¿no? Horrible, horripilante, ¿no? Ahora usted utiliza ese texto de su borrador, de su blog, ¿sí? Préstele a otra persona, dése cuenta si esa persona va a poder decodificar todos los garabatos que ha hecho ahí. No va a entender, ¿sí? No va a entender. A ver, recuerden a sus compañeros, ¿no? ¿A quién le pedían prestado sus cuadernos? Si se ha atrasado en algún curso, ¿no? ¿A quién le pedía prestado? ¿Ah? De hecho, que le pedía a la señorita que escribía mejor, a la de mejor letra, ¿no? Siempre tenemos por ahí algunos compañeritos que son muy aplicados, ¿no? Y agarran el borrador y escriben con una letra muy bonita. A ellos les pedimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le pedimos así? Porque nosotros nos damos cuenta rápido de que esa persona ha escrito muy bien, recopila muy bien la información y lo más importante, ¿no? Tiene una letra legible, ¿no? Justamente eso es lo que vamos a hacer ahora también. Si en borrador, en bruto, tenemos nuestro texto, nosotros lo vamos a entender muy bien de qué trata, porque hemos investigado, sabemos de qué trata el texto, pero la otra persona no lo va a entender, ¿sí? Si pudiéramos escribir en este momento, a ver, si yo digo,
la pérdida de mi hermana, ¿sí? Está con tilde pérdida, ¿verdad? Es distinto a que yo ponga pérdida sin tilde de mi hermana y se leería como la pérdida de mi hermana, ¿no? Una cosa es la pérdida de mi hermana y la pérdida de mi hermana, que me disculpe mi hermana, ya se podría entender otra cosa, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la revisión, para poder distinguir, ¿sí?, la intención que tenemos nosotros para que el receptor pueda entender el texto sin problemas. Entonces, en la revisión nosotros vamos a ver, ¿sí?, vamos a ver cuál es o cómo está constituido nuestro escrito, ¿sí?, si realmente está acorde con los objetivos que se han planificado previamente, y empezamos a hacer algunos retoques, ¿no? Podremos añadirle algunas palabras o quitarle algunas porque no son coherentes, ¿sí? Podemos adaptarlo, podemos mejorarlo, añadirle más ideas, más argumentos, ¿verdad? ¿Qué más? En este periodo, ¿sí?, la consideramos como el periodo de las correcciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos, ¿sí?, la presentación, vamos a verificar también la aplicación adecuada de las normas ortográficas, la distinción de las secciones básicas, ¿sí?, si este subtítulo está bien acá, este no debe ser subtítulo, aquí le falta una comita, le falta una tilde, le faltan signos de interrogación, signos de admiración, todo lo referido a lo que sería, si lo decimos folclóricamente, el maquillaje del lenguaje, ¿no? Vamos a darle un maquillaje, un retoque, como suelen hacerse las damas, ¿no? Sí, vamos a ponerle ahí algunos polvos, el rímel, así a las palabritas, ¿no?, para que se pueda ver de manera, se pueda apreciar el texto y se pueda entender, lo más importante, el mensaje, ¿no? Bueno, en este periodo de revisión pueden participar los compañeros, dice, fomentando así la cultura de la evaluación. Anteriormente o antiguamente, el profesor era el único que se encargaba de revisar los textos. Y él estaba revisando ahí una y otra vez los textos, ¿no?, toda la noche. Perdón. Pero no tenía mucha utilidad. Eso quería decir de que el alumno escribía como quería y pues ¿para qué va a revisar el alumno si el profesor lo va a revisar, ¿no? Entonces, ahora se está estilando para que puedan participar todos los compañeros y a la vez utilizar también sus recursos lingüísticos, ¿no?, o puedan reforzar todo el conocimiento que tienen sobre ortografía, es que puedan revisarse entre uno y otro los textos, ¿no? Y ellos mismos van a decir, no, acá falta tilde, de veras, ¿no? Y dicho sea de paso algo importante, ¿no?, en el proceso de revisión, ¿sí?, en el proceso de revisión, nosotros, por más buena vista que tengamos y por más hábiles que seamos en ortografía, siempre se nos va. Incluso para las grandes editoriales hay muchos correctores lingüísticos que trabajan, ¿no? Incluso para las editoriales más serias hay como 10, ¿sí?, lingüistas, ¿no?, ahí revisando los textos, ¿no? No solo es uno, ¿no? Uno se le podría ir, ¿no? Otro se encarga de revisar el estilo, otros revisan solo la ortografía, ¿sí? Otros pueden incluso revisar la línea editorial. Hay varias formas de revisar, no solo es uno, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y para adiestrarnos en esto, es mejor que todos participen, ¿no?, que nos puedan ayudar, ¿no? De pronto ustedes están en casa, van a producir sus textos, también pídanle una ayudita, pues debe estar ahí los hijos, la esposa, ¿sí?, la empleada, que todo el mundo ayude a revisar la ortografía, ¿no? Y de alguna manera también es un buen motivo para incentivar, ¿no?, el desarrollo de la producción de textos. Bien,
Durante este proceso es pertinente formularse preguntas, ¿no? Mientras vamos haciendo la revisión hay que preguntar. ¿Cuáles son las preguntas habituales que necesitamos hacer mientras revisamos nuestros textos? Primera interrogante. ¿Las oraciones formuladas guardan relación con la idea eje? O sea, con la idea principal. ¿Sí? Hay que preguntar eso, ¿no? Esto nos va a ayudar a poder ver si el texto está bien escrito, si hay coherencia en cada una de las ideas. ¿Sí? Hay otra interrogante, ¿no? ¿El contenido del párrafo responde al tema? ¿Responderá al tema el contenido del párrafo? Entonces eso también nos va a ayudar a especificar si está bien o no lo que se está desarrollando, ¿no? ¿Es adecuado el uso de los signos de puntuación? ¿Sí? ¿Están bien los signos de puntuación? ¿O de pronto se está exagerando, ¿no? Hay muchas comas o hay muchos puntos, acá que no haya punto, ¿sí? Y otra pregunta creo que es donde caemos en hierro constantemente, ¿sí? ¿He tildado correctamente las palabras? Especialmente los monosílabos que tienen doble significancia, solemos no poner tildes, ¿no? Él y él, tú y tú, mi, sí, sí, aún, solo, ¿no? Entonces ahí podemos tener algunos problemas, ¿no? O simplemente no las ponemos porque ya la damos por entendida, pero puede ocurrir, así como el que les mencionaba, la pérdida de mi hermana es distinto a la perdida de mi hermana, ¿no? Y se va a entender dos cosas distintas, ¿no? La edición final. Este proceso nos sirve ya para poder construir o hacer el impreso ya del texto listo para poder ser leído. Entonces, ¿qué involucra la edición final? ¿Sí? Aquí vamos a ver la diagramación, la escritura y presentación finales, ¿no? ¿Cuáles son esas? Los márgenes, el espacio, las sangrías, los dibujos, si van a ir algunas fotos, el tipo y el tamaño de letra o fuente, si vamos a subrayar o no, si va a ir con negrita, sin negrita, ya eso ya es algunos elementos externos a la construcción del texto, ¿no? El uso de mayúsculas, si va a ir con letra capital o no, qué tipo de letra vas a usar, todos esos detallitos aparecen en la edición final, ¿no? Entonces vamos a ver la edición del ejemplo anterior en este texto, ¿no? Perjuicios de la Guerra del Pacífico. Ahí tenemos un desarrollo, impidió el desarrollo de la sociedad. Una de las funestas consecuencias de la guerra es que impide que una sociedad progrese, pues la fuerza laboral, que es la impulsora del desarrollo de un país, se ve afectada debido a que muchos en busca de seguridad y paz abandonan sus trabajos y en muchos casos también sus ciudades. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Esto ya tendríamos que maquillarlo, ¿no? Según lo que hemos mencionado con respecto a la edición, ¿no? Entonces, aquí termina esta sesión, este tema, y muchas gracias por su atención.